Miedos irracionales. Todos tenemos alguno, ¿verdad? Tal vez miedo a las alturas, a estar encerrados, tal vez a algún animal o incluso a algún insecto. A mí me pasa por caso de que no puedo ver a las cucarachas. Tengo un miedo irracional con ellas. Son 50 veces más chiquitas que yo, o incluso más. No pican, no tienen veneno, no me puede hacer absolutamente nada. Pero su sola presencia o incluso hablar de ellas produce escalofríos. Podría argumentar un montón de razones por las cuales este miedo es justificado, pero en el final no lo es. La verdad es que es un miedo irracional. El que tiene un miedo bastante irracional en el pasaje de hoy es Saúl. Todos sabemos que Saúl es el rey de Israel, el primer monarca divinamente instaurado para liderar al pueblo de Dios no solamente de forma militar, sino de forma espiritual. Los primeros versículos que cuentan la vida de Saúl nos auguran un buen futuro. Vemos que es una persona humilde, es portentoso, con el carisma que es necesario para liderar a un pueblo. Parecería ser no solamente un buen rey, sino el rey. Pero ahora vemos una imagen totalmente distorsionada de Saúl, porque está apartado de Dios, cegado totalmente por los celos para con David, intentando incluso asesinarlo y también con miedo. Y no estamos hablando de cualquier miedo, sino que estamos hablando de un miedo irracional. ¿Por qué digo que es un miedo irracional? En primer lugar, porque el que es el rey es él. Incluso David es simplemente un escudero que hasta hace poco tenía dos trabajos poco importantes, que es primero como músico del rey y segundo como pastor de ovejas. O sea, no hay mucho que intimide a esta persona. En segundo lugar, porque David no es una amenaza real. El hijo de Isaí, por caso, jamás mostró intenciones de querer sacarle el reino o de querer incluso matarlo. Ni siquiera parece ser una persona de doble intención. Todo lo contrario, se ha mostrado fiel para con su rey, pero por sobre todo para con Dios. Y por último, es irracional porque David le protegía de su verdadero enemigo, que eran los filisteos. Más todavía, su arpa tañida día a día hacía que le trajera la paz al rey que le faltaba. Y no obstante, Saúl tuvo miedo a esta persona. Ahora bien, a esta altura del devocional me voy a contradecir y voy a decir lo siguiente, que el miedo de Saúl no es irracional, sino que en el final es racional. Y lo que vemos en esta mañana, que el miedo es obvio al vivir sin el Espíritu de Dios. El miedo es obvio cuando no estamos con Dios. Dice el versículo 12 que Saúl temía a David porque el Señor estaba con él, mientras que se había apartado de Saúl. Claro, Saúl ve que David tiene lo que él no tiene. David está con Dios y Saúl, bueno, él estuvo con Dios, pero ya no más. Dice que el Señor se apartó de él. Una vida de desobediencia, de rebeldía, le privó de experimentar la protección, la paz, la seguridad que solamente Dios provee. ¿Cómo no tendrá miedo Saúl si Dios no está con él? ¿Cómo puede vivir el ser humano? ¿Cómo puede estar tranquilo si Dios no está de su lado? Tener miedo en este caso es obvio cuando Dios no está en nuestras vidas. Y esto es lo más triste de Saúl. Él lo tuvo, él estuvo con Dios y ahora no más. Porque sí, cuán triste es no haber conocido nunca al Espíritu de Dios. Pero cuánto más triste es haber experimentado al Espíritu de Dios en nuestra vida y haberlo rifado por nuestra desobediencia. Porque sí, otra vez, el miedo es obvio cuando no estamos con Dios. Y el contraste que tenemos con Saúl es David, quien según el versículo 14 dice que tenía éxito en todos sus asuntos, pues el Señor estaba con él. La vida de victoria es para aquellos quienes están con el Señor todo el tiempo. Nótese que la palabra éxito puede ser interpretada de forma negativa, de mala manera. Podemos llegar a creer que todo le va a salir bien para aquella persona que esté con Dios. Y en el contexto de nuestro pasaje vemos que sí, tenemos a David victorioso, Dios le otorga victoria por doquier y todo el pueblo lo ama a David. Pero también leyendo más adelante vemos que en la vida de nuestro querido David no siempre fue buena las cosas, no siempre le salió todo bien. Al contrario, en más de una oportunidad, él casi pierde la vida. Quiere decir que en esas situaciones negativas Dios nunca estuvo o no estuvo más con David.
No necesariamente. Lo que entendemos es que el éxito, la victoria en esta tierra, no siempre será continua y permanente. Mientras vivamos en este mundo, tendremos que pasar 1001 situaciones desagradables, incluso algunas que ponen a prueba nuestra integridad espiritual. Presta la verdad para el fiel creyente, aquel que vive en la presencia de nuestro Dios en Cristo Jesús diariamente. Y es que nosotros, nuestra victoria está asegurada. Allá en los cielos, allá en la eternidad, viviremos una completa redención, completa alegría, completa paz. Y mientras esperamos esta redención final, Dios ciertamente no dejará que nuestra vida terrenal sea de derrota. Aún cuando pasemos situaciones difíciles, momentos de desesperanza, habrá victoria, seguridad y paz en Cristo Jesús. Entonces nos preguntamos, ¿queremos vivir una vida de victoria? Entonces caminemos todos los días delante de la presencia de nuestro Señor. Porque solamente Él es la fuente de toda gracia, misericordia, seguridad y paz, hoy y por siempre. Amén. Que el Señor les bendiga hoy también.